La cultura griega es muy especial. En este punto de la historia, la arquitectura, la escultura, la pintura e incluso la poesía empiezan a desligarse poquito a poquito del tema religioso para buscar su propio camino, el camino de la belleza, de la estética, de la armonía o de la sensualidad. Aquí nace el arte como objeto de disfrute, sin la necesidad de estar atado a una función. En la arquitectura griega se usó de todo, pero destacan las construcciones hechas de mármol blanco. Un claro ejemplo de la arquitectura griega es el Partenón, levantado por Ictino y Calícrates en la Acrópolis de Atenas durante el gobierno de Pericles. Estos templos eran llamados los peristilos y solían estar rodeados por una gran cantidad de columnas. Estos tenían una planta formada por la capilla o naos, el vestíbulo o pronaos y la parte trasera conocida como el opistódomo. Ahora vamos a hablar del apasionante mundo de las columnas griegas. Las columnas se levantaban sobre la plataforma del templo, con o sin basamento. Continuaban con el fuste, normalmente este era estriado, y acaban en un capitel que podía ser dórico, jónico o corintio. Sobre el capitel estaba el entablamiento, dividido en un arquitrabe, un friso con dibujitos y demás cositas, y la cornisa que vendría a ser el tejado o el techo básicamente. A veces, en vez de columnas, se ponían esculturas de hombres o de mujeres, los atlantes y las cariátides, respectivamente. Otros edificios a destacar eran los teatros, como el de Epidauro, los estadios como el de Olimpia, los hipódromos o los gimnasios. Toda la ciudad estaba planificada en un plano hipodámico, con calles rectas y ordenadas. Cada ciudad tenía su plaza o ágora, una zona de templos, la zona residencial, entre otros espacios urbanos. De la pintura griega lamentablemente no ha quedado mucho, solo algunas obras en cerámica. En cambio, de la escultura griega han quedado más cosas, aunque sean medio copia de las romanas. Las copias comenzaron siendo rígidas, pero con el tiempo se empezó a buscar la belleza, la armonía, la simetría y la idealización. Por ejemplo, Mirón buscó dotar a la escultura de movimiento con su discóbolo. Policleto buscó un canon de proporciones perfectas con su doríforo, que luego cambiaría Lisipo. Mientras que Fidias buscó naturalidad de las formas, creando estatuas enormes de dioses, como el Zeus olímpico o la Atenea del Partenón. La literatura, sin duda, es uno de los grandes aportes de la cultura griega a la humanidad. Los griegos desarrollaron 4 géneros literarios importantes. Por ejemplo, en el género épico teníamos autores como Homero, cuyas obras fueron la Ilíada y la Odisea. Por su parte teníamos a Hesíodo con su obra épica llamada Teogonía. En el género lírico teníamos a Safo con la obra Oda a Afrodita, mientras que por su parte Píndalo tenía una obra del género lírico llamadas Odas Triunfales. En el género de drama o tragedia teníamos al autor Esquilo, con sus obras La Orestiada y El Prometeo encadenado. En la rama o género de la comedia teníamos a Sófocles, con obras muy conocidas como Edipo Rey, Electra y Áyax. Teníamos por su parte a Eurípides con la obra Orestes y Aristófanes con la obra Las nubes. Los griegos fueron oradores por excelencia, y entre los principales oradores de la época teníamos a Pericles,
que como ya hemos visto fue un importante político que durante los años 495 a.C. y 429 a.C. alzó la vida de la ciudad en el momento de su edad de oro. Pericles fue miembro de una familia aristócrata muy importante de la antigua Grecia y dirigió la ciudad siempre desde la honradez. Es importante destacar que Pericles tenía importantes dotes de orador, que era algo que se solía estilar en aquella época. Uno de sus hitos fue convertir a la Confederación de Delos en el Imperio Ateniense, y también dirigió a sus compatriotas durante los primeros 2 años de las guerras del Peloponeso. Pero sin duda alguna el padre de la oratoria es Demóstenes. Demóstenes tenía varios defectos físicos que tuvo que superar. Su salud era muy frágil y constantemente estaba enfermo, pero lo más grave es que padecía de tartamudez. Esto, por supuesto, era un obstáculo gigantesco para convertirse en una figura pública, como él lo deseaba en algún momento. Sin embargo, con perseverancia y trabajo, finalmente encontró la manera de que su voz y su pensamiento se reconocieran. Demóstenes asumió las burlas y las críticas como un desafío a su carácter. Había crecido solo, y esto le había fortalecido el temperamento. Por eso decidió luchar contra sus propias limitaciones para lograr lo que anhelaba, ser el mejor orador de Grecia. Nadie creía que pudiera lograrlo. Imagínense, un tartamudo quería ser orador. Cuenta la historia o la leyenda que Demóstenes se impuso un severo régimen para superar sus dificultades. Lo primero que hizo fue afeitarse la cabeza. En aquel tiempo era muy mal visto que alguien se dejara ver si no tenía cabello. Su propósito era obligarse a no salir para dedicarse por completo al trabajo en su objetivo. Practicaba la oratoria hasta el amanecer. Cuando salían las primeras luces del sol, Demóstenes iba a la playa. Allí le gritaba al astro rey con todas sus fuerzas. Su objetivo era fortalecer los pulmones. Había aceptado el consejo de aquel personaje anónimo que se había burlado de él. Después de realizar ese ritual, volvía a su casa a practicar. Lo hacía de una forma muy particular. Se echaba un puñado de piedras en la boca y se ponía un cuchillo entre los dientes. Así se obligaba a hablar sin tartamudear. Después de varios años con esta disciplina de entrenamiento, Demóstenes logró hablar normalmente. Desde entonces participó activamente de la vida legal y política de su ciudad. Se dice que sus discursos eran ovacionados por miles de personas. No solo fue el mejor orador, sino también un excelente escritor. Tanto que hoy, más de 2000 años después, aún su figura se relaciona con los personajes más destacados de la historia. Uno de los aportes más asombrosos de la cultura griega a la humanidad es sin duda la filosofía. Pero no podemos hablar de filosofía griega sin mencionar a Sócrates. Sócrates era considerado como uno de los hombres más conocedores de su época. Este filósofo se dedicó al estudio de los problemas humanos relacionados con la virtud y la fidelidad, pero sin perder su toque de humor. Por ejemplo, cuenta la leyenda que uno de los comerciantes más influyentes de la antigua Grecia le pidió a Sócrates ser maestro de su hijo. Sócrates, a cambio de su servicio, le pidió a este comerciante 500 dracmas, que para la fecha era una cifra bastante elevada. El comerciante le dijo: Sócrates, ni loco que te voy a pagar esa cifra. Con ese dinero podría comprar un burro. Entonces Sócrates le dijo: me parece una idea excelente. Compra un burro y con tu hijo van a tener dos. Obviamente que Sócrates tenía siempre una característica muy singular para ironizar cualquier experiencia de vida. Dentro de sus obras más importantes destaca su método de enseñanza, que era la mayéutica. Y es que para Sócrates todo hombre tenía el conocimiento dentro de sí,
solamente tenía que parir sus ideas, tenía que darle a luz a sus ideas. Y esta técnica la relaciona mucho con su experiencia de vida, ya que su madre era una partera y esta mujer ayudaba a dar a luz a las personas gestantes. Para finalizar, tenemos que decir que la frase célebre de Sócrates es: solo sé que nada sé. Pasemos ahora con el filósofo Platón. Por cierto, el nombre de Platón fue, al parecer, el apodo que le puso su profesor de gimnasia, y que se traduce como aquel que tiene la espalda muy ancha. Su verdadero nombre sería Aristócles. Su teoría más conocida es la de las ideas o formas, planteada por ejemplo en su obra La República, como también en obras importantes como los Diálogos. Además, Platón estableció su propia escuela, denominada la Academia. Existe una confusión a menudo donde se cree que Sócrates y Platón podrían llegar a ser la misma persona. Esto en realidad no es cierto, y tiene su fundamento en que muchos de los escritos de Platón podrían quizá no ser de él, sino de Sócrates, puesto que Sócrates no escribía sus propios diálogos, sino que esta era la tarea de su discípulo, Platón. Aristóteles fue discípulo de Platón y a su vez fue un filósofo nacido en el año 384 a.C. Sus estudios han ejercido una considerable influencia en nuestras vidas, pues debido a sus importantes aportes en materias como la teología, filosofía y prácticamente en todas las disciplinas científicas y humanísticas, se han podido alcanzar muchos de los conocimientos que poseemos hoy en día. De hecho, debido a todo esto, hay quienes lo consideran el primer investigador científico en el sentido moderno de la palabra. ¿Cuáles son los datos más relevantes con respecto a Aristóteles? Aristóteles fue maestro del gran emperador macedonio Alejandro Magno. Además, Aristóteles fue discípulo de Platón. Platón lo solía llamar el lector o la mente de la escuela. Se le considera como el primer historiador de la filosofía, pues a través de sus obras narraba muchas de las vidas de los filósofos que le antecedieron. Además, Aristóteles fundó su propia escuela, llamada el Liceo. En el campo de la historia tenemos que destacar a dos grandes griegos, Heródoto y Tucídides. Heródoto es considerado el padre de la historia, y su obra principal se denominó Historias. En estas, Heródoto narra las famosas guerras médicas con mucho detalle y precisión, mientras que por su parte, Tucídides hace prácticamente lo mismo, pero con las denominadas guerras del Peloponeso. Los griegos también tuvieron avances muy amplios en la matemática, siendo por ejemplo Euclides considerado el padre de la geometría. Muchos de sus aportes son estudiados en las escuelas actualmente. Por ejemplo, Euclides mencionaba que todos los ángulos internos de un triángulo siempre sumarían 180 grados. Además, Euclides mencionó que el cuadrado de la hipotenusa siempre será igual al cuadrado de la suma de los catetos. Y tú me preguntarás, profesor, pero ese es el teorema de Pitágoras. Y es que en realidad este teorema lleva el nombre de Pitágoras porque fueron los pitagóricos, que por obvias razones son los sucesores de Pitágoras, los que demostraron el teorema que en un principio había desarrollado Euclides. Por otra parte, tenemos a Hipócrates, quien es considerado el padre de la medicina. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video haya sido muy productivo. No olviden desarrollar por favor las actividades que se les está dejando en el sistema Cubicol. Conmigo ha sido todo por hoy y espero verlos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.